Y seguimos con toda la información en News. Tenemos que hablar de cómo continúa la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela, el entrenamiento que lleva adelante con la milicia venezolana el régimen de Nicolás Maduro y este informe desgarrador que han presentado hoy frente a la Comisión de la ONU. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante para la región y cómo afecta a todos los venezolanos que se encuentran en el país y en el exterior. Ya estamos en comunicación con Luis Carlos Díaz, él es activista de los derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Carlos. Un placer, gracias mil por la sensibilidad con Venezuela. Luis, ¿qué le significa o qué le representa este informe brutal que se ha presentado en la ONU? El informe de la misión de determinación de hechos de este año tiene unos hallazgos que para nosotros son brutales, demoledores, cosas que vivimos, pero que ahora ya están certificadas por investigadores de la ONU. La primera y más importante es que sí se demuestra que el año pasado fueron encarcelados más de 200 niños, niñas y adolescentes. Y no solamente fueron encarcelados, sino que muchos de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, a violencia sexual, a torturas, incluso con electricidad, y esto ya pudo ser documentado por Naciones Unidas. Lo segundo es que se multiplicaron los casos de violencia sexual Ujú. contra personas detenidas, ya te decía los menores de edad, pero también mujeres y hombres, y en unos casos súper duros que demostró esta misión de determinación de hechos, hay incluso esclavitud sexual. Esto Ujú. significa que los agentes de Nicolás Maduro que tienen presos políticos a su cargo, los prostituyen a cambio de dinero o a cambio de que puedan acceder a comida, medicinas, una colchoneta para dormir, visitas familiares, y eso también es sumamente grave. Y lo Ujú. tercero es que este informe detalla la detención de ciudadanos extranjeros, es decir, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela ahora también han desbordado y entonces tenemos personas de 29 nacionalidades distintas presas en Venezuela, argentinos, peruanos, estadounidenses, españoles, y hay unas cifras monstruosas. Por ejemplo, Colombia tiene en este momento 38 presos. Ujú. España tiene 20 presos políticos Ujú. en Venezuela, y eso pues te dice que el chavismo tiene en este momento más rehenes que jamás. ¿Y cómo se explica este procedimiento, este informe con estos datos desgarradores que usted nos está contando y la situación de que todavía sigue en pie el régimen de Maduro? Bueno, esto también tiene mucho que ver con los aliados internacionales y los aliados no son solamente China o Rusia, son países como Colombia que han sido Ujú. bastante blandos con el chavismo. Hoy Colombia renunció a hablar, a denunciar de los presos políticos que tienen acá. Países como Uruguay que han ido cambiando su posición y que de pronto creen que teniendo buenas relaciones con el chavismo pueden llegar a algo. Eso hace un contraste terrible con Chile, que siendo un país de izquierda, pues puede ser crítico y puede denunciar los crímenes graves en Venezuela. México, que ha jugado a ser neutral y que no le importe nada, pero recibe centenares de miles de migrantes venezolanos que están huyendo, o Brasil, que justamente para jugar al ambosladismo está tratando de meter el tema de Estados Unidos y los buques en el Caribe con algo que no tiene nada que ver, que es que el gobierno en Venezuela tortura y desaparece a la gente. Ujú. Usted estuvo preso bajo el régimen de Nicolás Maduro. ¿Nos puede explicar cómo fue esa experiencia, cómo la ha vivido? Sí, yo estuve en un centro de tortura clandestino, eso existe en Venezuela y Ujú. también fue reportado por Naciones Unidas. Son casas que usan los cuerpos de inteligencia para desaparecer a la gente y torturarla. En mi caso querían que yo me autoincriminara, que grabara unos videos y como soy periodista, pues Ujú. también querían usar como la credibilidad que tengo para decirle a la gente que yo había cometido actos horrorosos. Después fueron a mi casa y la robaron. Mi esposa estaba viviendo su proceso de quimioterapia en ese momento y los Mm. oficiales de Nicolás Maduro le robaron todo el dinero, le robaron el tratamiento a mi esposa y con eso impidieron que hiciera su segunda operación en el año Claro. 2019. Y luego a mí me encerraron en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Es una cosa monstruosa que era un centro comercial y que el chavismo convirtió en una prisión y ahí tienen a la gente escondida. De hecho, tengo amigos en este momento que están presos, que están torturados allí y que han sido incluso movidos a otras cárceles y vuelven a estar en desaparición forzada. Eso Es- ocurre en Venezuela todos los Ujú. días. Las cosas solamente han agravado porque después del 28 de julio, cuando el chavismo Sí. perdió las elecciones, pero decidió robárselas, pues bueno, está tratando de cerrarse, atrincherarse y eso empeora todo. Ujú. Esto hoy sigue existiendo en la realidad. Es que existe y existe peor porque cuando yo estuve preso Sí. había 250 presos políticos en Venezuela, ahora rondan los 1000 y dentro Ujú. de esos 1000, 100 son extranjeros, y eso Ujú. es muy grave.
Hace unos años, por lo menos si alguien era extranjero, le permitían a los cónsules, a los embajadores hacerle visitas. Ahora el chavismo impide que todos los cónsules que quedan en Caracas vayan y visiten a sus detenidos. Eso es humillante. Ujú. Y estos informes que comienzan a salir a la luz, toda la información sobre el régimen de Nicolás Maduro, el dictador Maduro, ¿perjudican la situación de estos secuestrados que se encuentran en estos diferentes centros? Mira, no, pensar que esto empeora la situación de los presos no tiene sentido. Más bien, el Estado es responsable de lo que ocurre con los presos y no hay que decir que la responsabilidad es de denunciarlo. Ujú, Todo lo contrario, mientras más se exponen, mientras más visibles son, la gente queda más protegida. Tengo ujú, casos que he acompañado directamente de personas que estaban siendo torturadas y porque las nombraron en la radio o porque empezó una tendencia en Twitter, dejan de torturarlos, los cuidan un poco más, le piden que por favor, oye, sepan que no denuncian a los captores, sino a los torturadores. O sea, ahí hay gente dentro del sistema que se quiebra gracias a la visibilidad y eso más bien protege a la gente. ujú. ¿Qué se espera ahora ante estas declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy o con la exposición de estos informes? ¿Cómo pueda responder la Corte? Bueno, por un lado, la ONU en sí misma no es una policía ni un tribunal, pero sí se espera entonces que instancias como la Corte Penal Internacional sigan adelante con la investigación. Recordemos que ellos están en la etapa en la que tienen que establecer responsabilidades individuales Ujú, y librar las órdenes de captura. Entonces, esa es una parte muy delicada. En el caso de Argentina, Argentina tiene unos juicios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ujú. tienen unas órdenes de captura, pero que no terminan de llegar a Interpol, ahí tienen que tomar decisiones importantes, la fiscalía y los cuerpos de seguridad argentinos para que esto avance, por lo menos para poder agarrar algunos captores que estén probablemente fuera de Sí. Venezuela. Y lo mismo ocurre con instancias como Estados Unidos, donde se siguen varios juicios por corrupción, pero también por crímenes, porque a Estados Unidos le han encarcelado gente en Venezuela, Claro. que luego cuando la devuelven llega torturada a Estados Unidos y ellos ahí reclaman, denuncian y también tienen acceso a la justicia. Ujú. Entonces, creo que cercar al chavismo y simbólicamente arrebatarle esta idea de que ellos son víctimas de la Claro. persecución imperial es también importante para este momento. ¿Cree que podría haber consecuencias reales para el régimen de Nicolás Maduro? Las hay cuando tienen sanciones económicas, cuando les cierran las cuentas bancarias, cuando le revocan las visas a sus familiares, las hay cuando pierden aliados en la región, pero también ojalá las haya en un momento en el que puedan ir presos y pagar ante la justicia. ¿Cómo ve la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos, esta presión que está ejerciendo Donald Trump hacia el país venezolano? Es una escala mayor porque estamos hablando ya de una movilización militar que hasta ahora no ha entrado a territorio ni a aguas territoriales Ujú, venezolanas. No se sabe cuál es el tipo de presión que quieren hacer para ver si logran un quiebre interno, pero lo mejor es que ocurra justamente lo que te acabo de decir, que el chavismo internamente se quiebre, que unas partes quieran negociar en lugar de otras, en lugar de ir a un enfrentamiento que en el caso del chavismo sería bastante costoso, sobre todo porque ellos manipulan y usan a la gente. Tengo reportes donde sí, está claro que obligan a empleados públicos a registrarse como milicia, claro. bueno, porque los militares no quieren hacer su trabajo, ya no responden a Nicolás Maduro. Entonces disfrazan a gente le dan un fusil, Y- una cosa sin cargador y los ujú, echan a la calle. Eso ujú. sería terrible ver cómo entre ellos entran en conflicto. Luis, ¿se ha visto algunas imágenes de estas milicias venezolanas que comenzó a entrenar el régimen de Maduro? ¿Esto no muestra un debilitamiento para el régimen de Maduro? Sí, es una vergüenza. Ellos están intentando dar pena internacional, pero también te demuestra que 20 años de decir que se estaban preparando para el conflicto es falso. Ujú, Mucho de eh, sus capacidades, de su armamento está por el piso y las bajas que ha habido en el mundo militar son terribles. Los militares ni siquiera avisan que van a renunciar. Sencillamente cruzan el Darién y ya y piden asilo en otros países y se han ido por centenares de miles. Entonces sí, el chavismo está en un momento bastante complicado, pero que al mismo tiempo se radicaliza, se atrinchera y por eso la presión internacional es importante. Si fuese multilateral, los venezolanos no tendríamos que estar lidiando con que la gente que critica a Trump, con toda razón, Trump es una persona quizás desmesurada o poco ujú. confiable en mil cosas que hace, pero los venezolanos no tenemos por qué lidiar con que el odio o el rechazo a Trump significa que quedamos condenados a que no haya un cambio político en Venezuela. Si fuese Ujú. una acción multilateral,
sería mucho mejor para todos. ¿Y qué nos puede decir sobre esta carta que le envió Maduro a Donald Trump para preservar el diálogo, para preservar la paz? Una absoluta vergüenza diplomática. Demuestra el bajo nivel de la Cancillería venezolana, el bajo nivel de raciocinio de Nicolás Maduro y además echa por el piso tantos años de decir que Trump era un pelucón y Ujú. que era el diablo, el demonio, para después decirle excelentísimo, usted que tanto quiere la paz. Es una cosa arrastrada que además ni logra convencer al chavismo ni va a convencer a una sola persona de oposición de que Maduro es un civil que quiere la paz para el país. ¿Y por qué piensa que llega en este preciso instante esa carta después de toda esta crítica que le ha hecho Maduro a Donald Trump o a los Estados Unidos? Primero por el patetismo, es otra de las cartas que se juega el chavismo. Entonces, ser patéticos es una línea que juegan, pero lo segundo es porque ellos entienden que las responsabilidades empiezan a ser individuales y que no todos caben en el avión en el momento en el que se tengan que ir. Entonces algunos buscan su propia salvación, algunos buscan cuadrarse, algunos buscan mitigar la crisis personal, pero puede ser que haya un punto de no retorno. En el momento en el que se habla de narcotráfico y terrorismo, cosas que son reales, en el momento en el que hay órdenes de captura de Ujú, millones de dólares, pareciera que hay puntos de no retorno. ujú. ¿Cómo ve la oposición, en este caso haciéndole frente al régimen de Maduro? La oposición está ante un tema radioactivo. La oposición no puede avalar la presencia de buques internacionales, ¿sabes? Que puedan disparar, que puedan tener. O sea, es un tema radioactivo. Si ellos se meten ahí, van a salir contaminados porque los van a acusar de injerencistas, Ujú. de entregados al imperio y demás. Entonces, es un tema donde ellos no tocan. Evidentemente, aumenta la presión sobre Venezuela y la oposición tiene el deber de seguirse preparando para una transición. O sea, ya hizo todo lo que está en la Carta Civil, todo. Participar en elecciones, participar incluso sin condiciones, protestar una y mil veces, ser asesinados, ser encarcelados, están en la clandestinidad, están en el exilio. Hicieron todo lo que está en la Carta de la democracia y la civilidad. Ahora, lo que tienen Ujú. que hacer es aguantar en la clandestinidad a los que siguen allí y seguir organizándose para un cambio. Por último, Liz, ¿cuál es el mensaje que se le da a los venezolanos, tanto en el país, en el exterior, para que sigan enfrentando esta dura realidad que les toca vivir? Bueno, yo creo que hay algo clave y es que podamos acompañar a víctimas, podamos acompañar a testigos, acompañarlos a ver en qué se les ayuda, cómo se les hace llegar atención psicológica, fondos económicos, porque la gente no va a llegar viva a los juicios. De verdad que hay gente que no puede. Las ONGs de derechos humanos también necesitan protección porque están siendo perseguidas en Venezuela, se les están cerrando las capacidades de trabajo y muchos se han tenido que ir al exilio. Pero luego hay otra cosa y es que los 9 millones de venezolanos en el exterior pueden hacer presión en sus países de acogida, pueden hacer diplomacia ciudadana y pedir que esos países sean firmes ante Venezuela. Y la firmeza ayuda mucho. Al chavismo no hay que bajarle la cabeza, no hay que pensar en incentivos positivos. Al chavismo hay que presionarlo. Y presionando responde, presionando libera gente como me liberaron a mí, presionando funciona. Entonces creo que en esa medida en la que más venezolanos en las calles de Madrid o de Buenos Aires exijan, puede haber muchos más cambios más fáciles. Luis, muchas gracias por su tiempo y el análisis. Gracias a ustedes por la solidaridad. Hasta luego.